El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello uno de esos enormes piedras de molino y que lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión del pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Desde luego, las lecturas del Evangelio de hoy, como las lecturas también de la primera y segunda palabra de Dios de esta Santa Liturgia, son bastante fuertes. Y vemos que, paradójicamente, estas lecturas de la misa de hoy coincide cabalmente con el mensaje del Papa Francisco en esta gran peregrinación que está logrando en nuestro país, los Estados Unidos. Es muy significante, a pesar de todo esto, que el Santo Padre primero fue a visitar la isla de Cuba y después los Estados Unidos. Esto no fue por casualidad. El Santo Padre siempre ha dicho y sigue insistiendo a diestra y siniestra que es muy importante que nos demos cuenta, todos nosotros católicos creyentes, discípulos de Jesús, ungidos por el Espíritu Santo desde el momento de nuestro bautismo, que todos nosotros somos iguales frente a Dios, que todos somos hijos e hijas de Dios por adopción, que todos valemos frente al Señor y que todos tenemos importancia frente a Él. Que un país no es más importante que otro frente al poder de Dios, porque todos somos al fin y al cabo hijos e hijas del Señor, compartimos esta misma creación y tenemos las mismas obligaciones de ayudarnos unos a los otros con un gran sentido de justicia, un gran sentido de compasión y con un gran sentido de humildad frente a la omnipotencia del Dios que gobierna este universo entero. Y por eso el que el Santo Padre escogió cabalmente a Cuba tal vez primero, un país pequeño de solamente 11 millones de personas, pero que ha tenido importancia en nuestro continente mucho más mayor que su población, que a pesar de las dificultades que ha sufrido Cuba en los últimos 51 años, a pesar de todo ello ha tenido una gran imagen en muchos países por el mundo entero. Yo he hablado con muchas personas, sacerdotes inclusive de África, y que hablan tan bien de los cubanos doctores e ingenieros que han ido a trabajar ahí prácticamente gratis para ayudar a desarrollar los países suyos,
No podemos negar, a pesar del sistema que reina en Cuba hoy en día, que prohíbe y que bloquea en muchas diferentes maneras la auténtica expresión de libertad que todo cubano, como todo ser humano, quisiera tener y expresar, no podemos negar que la educación que han recibido, a pesar de todas las dificultades de la vida que han tenido que padecer, ha producido unas gentes, unos profesionales verdaderamente altruistas y verdaderamente entregados con un gran profesionalismo a su vocación, sea doctores, ingenieros, sea cualquier trabajo que tengan. He hablado con varios sacerdotes de Nigeria, como también de otras partes de la África del Oeste, como también de Angola y Mozambique, como también del Congo, y todos dicen lo mismo, que los doctores cubanos los son verdaderamente maravillosos, entregados y muy profesional en su trabajo. Cuba entonces es un país sumamente paradójico. Por un lugar tenemos un sistema, un régimen que bloquea, como repito, cualquier auténtica expresión de libertad, un régimen que ha perseguido a la Iglesia Católica por varias décadas, aunque por fin después en la década de los 90 se dieron cuenta que necesitaban la Iglesia para ayudar a los múltiples pobres que existen en la isla, pues empezaron a abrir las puertas para la Iglesia Católica a través de Cáritas y a través de otras fundaciones católicas caritativas, pudieran ayudar a mucha gente pobre que el mismo gobierno no puede apoyar ni puede ayudar. Entonces, a través de toda esa situación, la Iglesia Católica hoy en día ha tenido un espacio mayor para expresarse, pero no tiene completa y plena libertad. Por eso el Santo Padre también, cuando visitó ahora Cuba, estaba hablando con los señores encargados de este país, por ahora por lo menos, para darle más riendas y más espacio para que la Iglesia Católica pudiera hacer su trabajo de humanizar la sociedad, de cristianizar el ambiente, para que todas las personas puedan sentirse importantes como realmente lo son frente a los ojos de Dios. La Iglesia Católica cabalmente pide en Cuba que tengan una prensa propia, que tengan sus colegios propios y que tengan otros medios propios para poder cristianizar y hacer su gran obra de caridad para el bien físico, material y espiritual del pueblo cubano. Pero el gobierno, naturalmente, lastimosamente, siempre tiene tanta desconfianza y tanto miedo, y paulatinamente, con pasos muy pequeños, le dan un poco de auge a nuestra Iglesia Católica. Pero por lo menos, gracias a Dios que la Iglesia Católica sigue viviendo en esta isla. La historia de Cuba no la vamos a dar hoy en día porque esta es una iglesia católica, tenemos que predicar el Evangelio, no es para tener ocasión de hablar sobre historia. Pero tenemos que comprender que diferente de los otros países de nuestra Hispanoamérica, Cuba tiene una historia sumamente peculiar y muy especial. Por motivo que Cuba ha tenido unas luchas sangrientas de independencia desde 1868 hasta 1898, casi 30 años de lucha realmente encarnecidas contra los españoles peninsulares que estuvo viviendo ahí. Estas luchas en verdad fueron luchas civiles, unas guerras civiles, porque había muchos españoles que estaban a favor de la independencia cubana, como también había muchos cubanos que estaban a favor que España fuese y que se quedara vinculada con España. Entonces en Cuba había dos luchas en esas épocas, ese periodo de tiempo. Unos luchaban por la Cuba española y otros luchaban por la Cuba libre. Es una gran realidad. Pero también tenemos que anotar, fueron luchas de personas idealistas y muy leales y fieles a su ideal. Por ejemplo, mi padre nació en Manzanillo, en la provincia de Oriente, la región de Oriente, y cabalmente Manzanillo, como también Holguín y Jibara, fueron muy leales a la corona española hasta la invasión de los americanos en 1898. Y los americanos tuvieron que bombardear 4 veces a Manzanillo para que cedieran las gentes de esta municipalidad a las autoridades americanas que habían invadido la isla en 1898. Lo importante es que todas esas luchas, toda esa sangre, todo ese sacrificio, toda esa muerte y todos esos grandes ideales que dos bandos desempeñaron, pues ha dado en Cuba un tremendo patriotismo y nacionalismo. Yo conozco muy bien la situación de Cuba porque viví en Cuba, en La Habana, por 3 años. Cuando era niño pequeño visitaba Cuba también, donde estaba mi abuela en Manzanillo, y cabalmente podía ver que estas gentes adoraban a su isla y aman profundamente a Cuba, entrañablemente, no con un patriotismo falso,
de boca, pero son también con un patriotismo verdadero, que aman a su tierra y que quieren que su país sea y que mejore. ¿Qué país pudiera haber resistido por tantos años la presión de diferentes potencias como Cuba, si no fuera por ese nacionalismo y ese patriotismo tan hondamente arraigado en el corazón del pueblo cubano? Por eso, amados hermanos, tenemos que luchar para que Cuba más gira sobre Dios y que se den cuenta que al fin y al cabo en Dios van a encontrar la auténtica felicidad. Una de las cosas positivas de la Revolución Cubana de 1868 para 1898 fue que muchos cubanos, en especial en la región oriental de Camagüey y de Oriente, tomaron a la Virgen de la Caridad del Cobre, la Virgencita que estamos celebrando hoy aquí, como la patrona de su lucha de independencia. Y por eso tenemos una canción cabalmente que vamos a entonar, la Virgen Mambisa, porque los mambises eran los revolucionarios cubanos que estaban luchando contra España en esa época. Amados hermanos, tenemos que orar mucho para que realmente Dios, a través de la intercesión de la Santísima Virgen, pueda tocar el corazón de todo este pueblo, para que este pueblo pueda mantenerse como un milagro de Dios y la Santísima Virgen unido. Un pueblo que tiene tantas dificultades desde 1902 con su independencia matizada, hasta 1959, donde había tanta corrupción en tantos diferentes gobiernos. El pobre pueblo cubano, a pesar de tanto talento y tanta inteligencia y tanta capacidad y tanto espíritu, ha tenido la mala fortuna de tantos gobiernos corruptos antes de la llegada de los señores de 1959 y después de más. Por eso, amados hermanos, tenemos que compadecer nosotros con todos los pueblos nuestros que sufren, para que puedan otra vez levantarse como Dios quiere para cada uno de ellos. Pero al mismo tiempo tenemos un gran consuelo, y esto es, y son las palabras del Santo Padre Francisco. Cabalmente hoy, esta mañana, dio un discurso fantástico sobre la importancia de la familia, que nosotros no debemos de tener miedo, en especial los jóvenes, de casarse. Hay tantos jóvenes hoy en día en nuestras sociedades, por el mundo entero, que no quieren casarse, porque tienen miedo de casarse, tienen miedo de comprometerse, tienen miedo de arriesgarse. Y al fin y al cabo, al casarse, van a tener esa gran fecundidad de hijos, que es tan importante para la auténtica felicidad de un matrimonio y también para la sobrevivencia de una sociedad. ¿Cuáles son los diferentes problemas que hoy en día tienen los países de la India y de China, que han tratado de manejar la cuestión de natalidad de los niños, a tal grado que hoy en día hay un exceso de varones y muy pocas hembras? Cuando los gobiernos y los países tratan de manejar lo que es natural para el ser humano, crear una familia y tener hijos, cuando tratan de gobernar cuántos hijos uno puede tener, todo esto resulta en un tremendo catástrofe demográfico que va resultando en el problema que tiene China y la India hoy en día. Dejemos que el Espíritu nos guíe, pero al mismo tiempo dejemos que el Espíritu nos dé el valor necesario, ese sentido de auténtica pureza de espíritu, de casarnos por la iglesia y de tener nuestros hijos. Hay en Guatemala, donde trabajé por muchos años como misionero, una idea tan equivocada, una cosa que me extrañaba honda y profundamente, y esto es lo siguiente, que muchas parejas que vivían unidas no querían casarse, porque al casarse pensaban ellos que su relación iba a desfallecer o iba a romperse. Unas ideas tan idiotas. Y por eso mucha gente no se casaba. Cuando en realidad al casarse por la iglesia, uno está trayendo una bendición mayor sobre uno mismo, sobre su familia, sobre su mente, sobre sus familiares, sobre uno mismo. El Espíritu Santo en el matrimonio viene de tal manera que puede ayudar el esposo y la esposa a crear un corazón, una sola familia en el contexto del hogar cristiano. Por eso tenemos que intentar de arriesgarnos a comprometernos. Muchos jóvenes hoy en día no quieren comprometerse porque tienen tanto miedo y tienen tanta desconfianza, inclusive de su propia pareja. Por eso, amados hermanos, para todo eso necesita verdaderamente la oración. El Papa habló cabalmente frente a los obispos muy fuertemente esta mañana y les dijo a los papas y lo dijo a los obispos que cabalmente lo más importante para ellos era, en primer lugar, rezar, orar en primer lugar, y en segundo lugar, pregonar la palabra de Dios con valentía, con entereza y con empeño.
que ese es el trabajo de los obispos, orar y predicar. Y todo lo demás era secundario, o sea, la administración y todas esas otras cosas. Dejar la administración en las manos de otras personas competentes y capaces. El trabajo de los obispos es y tenía que ser orar y predicar. Y el trabajo del sacerdote también tiene que ser orar, estudiar, predicar y trabajar. Porque cuando el sacerdote no estudia, ¿de qué va a hablar? Cuando el sacerdote no reza, ¿qué va a decir? Pero solamente cuando el sacerdote está ungido por el poder del Espíritu Santo, solamente cuando el sacerdote lea de verdad y se esfuerza para ayudar a los demás, tiene la capacidad de poder testimoniar la palabra de Dios a través de sus palabras y autenticidad de vida. Por eso, amados hermanos, también es muy importante que no tengamos miedo de animar a nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas, aunque sea uno de ellos en cada familia, que tal vez tomen la batuta y que sean valientes en asumir esa vocación tan hermosa de ser sacerdote y de ser religiosa. Hoy en día nos estamos quejando por las iglesias, están cerrando porque no hay suficientes sacerdotes para atenderlas. ¿Y de dónde vendrán los sacerdotes? Si no es de nuestras familias católicas casadas los padres por la iglesia. Nosotros tenemos que tener y asumir esa actitud de auténtica valentía y coraje cristiano. Sin esto no hacemos nada. Si seguimos pensando en esas cabezas, ay, a mí no me toca esto no me importa mucho, esto no tiene que ver conmigo, entonces ¿cómo va a hacer que nuestras iglesias, que nuestras comunidades, que nuestras propias familias para crecer en nombre de Jesús? Por eso, amados hermanos, en Santa Misa, pidámosle a Dios que de nuestra propia familia, de nuestras propias entrañas, surgen un hombre y una hembra que sea sacerdote y que sea religiosa. Y le digo con sinceridad, según la estimación de la Santa Iglesia, la vocación más sagrada, la vocación más alta dentro del contexto de la Iglesia Católica es ser no solamente sacerdote y religiosa, sino sacerdote y religiosa misionero. Esta es la vocación más grande sobre todas las cosas, porque el misionero no solamente tiene que trabajar en su país, sino también tiene que ir a las fronteras de su país para realmente pregonar la alegría que Dios nos ha salvado y que Él vive entre nosotros. Que Dios bendiga siempre la bendita isla de Cuba con paz, con tranquilidad, con libertad y con auténtica justicia social, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.